Ilan, te agradezco mucho el contacto con nosotros, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un gusto, hasta la próxima. Ahora sí, Mauricio Zabalza, desde los Estados Unidos, con todo lo que está sucediendo, barril de petróleo, de crudo a esta hora a $102, comienzo de todo lo que tiene que ver también con el mundo, con la economía y una semana con un signo de interrogación. Mauricio, ahora te escuchamos bien, a ver. ¿Qué haces, Paula? Mucho viento, me metí adentro. A ver, sí. Acabo de cargar gasolina, 4,19. El humor acá está tremendo, ¿no? Con esta cuestión, ¿no? Claro. Pero aparte, déjame señalar el fin de semana terrible que ha tenido Trump, ¿no? Una situación errática con esto de la guerra. Ayer cuando Vance estaba justamente haciendo estas 21 horas, larga en su red social diciendo que tienen muchos barcos vacíos, vienen a buscar nuestro dulce petróleo, no lo necesitamos, I don't care, y se fue una pelea de artes marciales mixtas, y esto fue visto terrible en este lugar y hoy, obviamente, un día ya después con Vance de vuelta en Estados Unidos, larga la cuestión del bloqueo, que, bueno, no sabemos hasta dónde va a pasar. Una de las cuestiones que hablan del bloqueo es que no se cobran dólares. Irán está cobrándole a cada barco una cantidad de $2 millones y lo está cobrando en yuan, ni siquiera lo cobra en dólares, ¿no? Y además el New York Times, Paulo, sacó una versión de Irán, atento, de que ni siquiera Irán sabe dónde están las minas en el estrecho de Hormuz. Claro. Lo cual me parece que va a ser un problema si se hace cargo justamente Donald Trump o Estados Unidos del estrecho de Hormuz y quiere justamente sacar todo eso que puede ser un problema para la navegación, ¿no? Exactamente. Arrancamos la semana entonces con una situación muy compleja en líneas generales, ¿no? Con mucha incertidumbre, mañana, más allá de la inventiva de Trump permanentemente. Tal cual. Y mañana a ver qué pasa justamente con Wall Street, ¿no? Me parece que Wall Street, que siempre se adelanta, el otro día estuvieron adelantados cuando todo el mundo decía que iba a destruir todo Irán, que iba a tirar una bomba, que no pasaba nada. Wall Street estaba en alza y uno como periodista decía, ¿qué está pasando acá? Bueno, tenían información privilegiada, ¿no? Exacto. Obviamente. Mauricio, acá Robertino, buenas tardes. Más allá de la situación del conflicto hacia adelante, ¿qué interpretación haces, conociendo ahí la realidad política de los Estados Unidos, de que la cara visible de la delegación norteamericana para esta negociación haya sido J.D. Vance y no el canciller Marco Rubio, dos personas, por cierto, que tienen aspiraciones en competir por la sucesión de Donald Trump? Realmente a mí me resultó llamativo la decisión de enviarlo a Vance, que de hecho tiene una postura particular de este conflicto que es distinta, hasta te diría a la de Trump. ¿Qué lectura haces? Mirá, lo que uno puede ver y lo que escucha por los grandes analistas, que hay una fragmentación en el gobierno. Está clarísimo, ¿no? Claro. El otro día, estando Vance en un acto público, fueron a hacer campaña partidaria por Orbán, saca a Donald Trump en el teléfono diciendo que era el mejor presidente que le había visto, que no había otro presidente como Orbán, y bueno, y pasa todo esto, ¿no? Y hoy Orbán pierde las elecciones. Hermoso timing. Claro, es que ese es el tema. No te extrañe de que Donald Trump le eche la culpa a Vance de haber perdido las elecciones, porque ya pasó esto. Ya pasó cuando él dijo, yo no estuve en las elecciones, no estuve en la boleta. Entonces, todo está muy extraño esto. El otro día salió también Melania Trump a hacer una declaración que nadie lo esperaba. Tengo entendido que ni siquiera el presidente la esperaba. Quisiera esa declaración de Epstein en el medio de todo este lío en el que todos estamos mirando qué va a pasar con este conflicto, que bueno, por lo pronto nos está pegando económicamente, ¿no? La verdad que sí. Con una gasolina altísima, ¿no? Y al mundo, ¿cuánto dijiste el galón? ¿4.19? 4.19, Pablo, cargué. ¿Cuánto hace un mes cargué? ¿Cuántos litros son? Y cerca de 4 litros. Cerca de 4 litros. Bueno, acá estamos. Déjame decirte, 1999, la Super, ¿no? Sí, decime. Yo sé. No, que en el 2015 esto ya estaba pactado, lo dirán, a 40 años, no iba a pasar. Y cuando entró Trump en el 19, una de las primeras cosas que hizo fue justamente romper el acuerdo que hizo Barack Obama, como también quiso romper el Medicare y algunas cosas más que no pudo. Pero bueno, las cuestiones tienen consecuencias, ¿no? Por 40 años Irán no iba a acceder a por lo menos a hacer una bomba atómica y además estaba siendo controlado por el organismo que dirige el argentino, ¿no? No te vayas, Mauricio, que ya sigo con vos en Estados Unidos. Dale. Quiero sumar a nuestro primer invitado, el señor Osvaldo Bazán. Qué gusto tenerte, Osvaldo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias por venir, Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás viendo
todo este desastre, ¿no? Porque esto está globalizado, esto ya no es Irán, Estados Unidos, esto es el mundo, los coletazos, los cachetazos y la incertidumbre permanente, ¿no? Nunca estuvo encapsulado. Esto que pasa en Medio Oriente pasa en el mundo. Sí, Digo, sí. No hay manera de que no pase en el mundo. Y no pasa desde ahora, no pasa desde este enfrentamiento de ahora. Los tratados de Obama eran demasiado optimistas, porque efectivamente no estaba Occidente viendo claramente qué estaban haciendo los iraníes con el uranio. Y además, digo, estaban muy cerca de la bomba. Sí, estaban demasiado cerca. claro. Y además tienen poder como para llegar hasta Europa. O sea que esto de que en 40 años no lo van a hacer, la verdad era bastante discutible. Digamos, en realidad ni siquiera era discutible. O sea, vos ves que lo de Trump fue auspicioso en este momento ante un partido demócrata que no lo vio de esta forma. Yo digo que en realidad no se puede confiar en el régimen iraní. No, si lo sabemos nosotros los argentinos, ¿no? Digo, en eso estamos todos de acuerdo, es ¿no? muy claro. Entonces, digo, olvídate. si vos no podés confiar con los tipos con los que haces acuerdo, digo, ¿por qué vas a creer que van a cumplir el acuerdo? Si nunca lo cumplieron. Sí, Digo, sí. Lo único que hicieron a lo largo de todo el tiempo fue ganar tiempo. Digo, incluso en esta última pausa. A mí lo que me llamó la atención también que Ilan Bushney decía que el problema también que en Irán hay tres cabezas. O sea, que no hay una definición Hay que una van anarquía. todos atrás de alguien, sino que está todo esto muy subdividido Sí. y encontrar algún punto de acuerdo. Además, yo coincido en algo con Mauricio y con Osvaldo. Estamos hablando, en este caso, ante una parte del litigio que es muy compleja, No hay porque nadie- más allá que algunos quieren evangelizar a Irán, ¿viste? Tiene antecedentes No, gravísimos en el mundo y ni difícil. que hablar aquí en Argentina, ¿no? ¿Cómo haces para Tal que Irán ceda? Porque pasó un mes de la guerra y militarmente Estados Unidos no pudo, lo debilitó muchísimo, pero no pudo. Tienen el poder económico de manejar el estrecho de Hormuz. Sí, Entonces parece todavía, ¿no? que Irán tiene sus recursos como para seguir complicando a Estados Unidos y principalmente a la región. Sí, efectivamente, y que siempre lo quisieron hacer. Claro, obvio. Igual lo que ha pasado en estos meses y algo de guerra es que está absolutamente debilitado Sí. Irán, por más que pueda mostrar. Económicamente, Osvaldo, Económicamente, Y cuando esto militarmente. termine, tienen un problema gravísimo, Sí, queda además de la devastado, sequía que claro, tienen, claro. además de esta anarquía absoluta. ¿Con quién vas a arreglar que te asegure que las otras dos partes del gobierno van a hacer lo mismo? Sí, desde los demás puede, sí. o sea, digamos, si pasan por salís el- de Irán no pasás. Claro, si vas a Irán, digo, el que está bloqueado es Irán. Claro, ¿no? claro. Con lo cual, esto permitiría, de cierta manera, que el petróleo no se vaya a las nubes. Digo, porque el que tiene el problema es Irán, que le vende a China a un precio subsidiado. Digamos, China ha comprado en todo este tiempo petróleo muy, muy barato. Digamos, y esto también es Muy una de las barato, razones por las claro, cuales exacto. Trump entró en la guerra. Ajá. Así que la idea es que los buques occidentales, los buques que no vayan o salgan desde Irán, sí pasen. El resto sí. Ahora, hay una cosa Exacto. que decía el New York Times, que decía recién Salazar, que es interesante esto. Irán no sabe dónde están las minas. Bueno, pero Irán vino diciendo hasta ahora que los barcos chinos pasaban. Pasaban, O sea, claro. ¿sabe o no sabe? Digo, Sí, sí, ¿cómo sí. el New York Times publica esto tan alegremente? Porque otra cosa que hay que decir es que la prensa occidental ha estado bastante poco seria en este tema. En este tema. Mauricio, ¿qué opinas de esto que dice Osvaldo? A ver, lo que pasa es que el New York Times hoy por hoy es el único diario que le está haciendo oposición a Trump. A Trump, claro. Esa es la cuestión también, ¿no? Entonces, pero bueno, las plumas, los que escriben ahí, bueno, son tipos reconocidos. Después la información de dónde viene uno realmente en estos tiempos no se sabe, ¿no? De una de las cuestiones por las cuales también se lo critica a Trump por parte, hay que tener en cuenta que entre 6 y 7 personas no están de acuerdo con esto, ¿no? Lo que está pasando. No, el gasto, acá. la gasolina. Mientras que en Israel es súper popular porque tengo Claro. gente conocida, acá en absoluta, ¿no? Muchos se preguntan, ¿y qué pasó entonces en junio pasado cuando salió Trump a decir no hay más programa nuclear de Irán, ¿no? ¿Había necesidad de todo esto? Pero bueno, es verdad que en el fondo de todo también está China, como dice Bazán, está clarísimo. Sí, está todo ahí mezclado. El tema de la gasolina, ¿qué tema, cómo influye, no? Creo que hay un precedente ahí en Estados Unidos.
Jimmy Carter y en su momento que Reagan termina ganando porque la gente enloquece con todo esto, ¿no? Hablan de una inflación anual de 3%, que es la nuestra supuestamente de marzo, y enloquecen, ¿no? Pero hay una estabilidad. Sí, lo de Carter fue por la crisis y los rehenes. Fue un poco antes, después de la guerra de Yom Kippur, que justamente acá. Pero vos sabés que acá hay una reserva en Tennessee, en cavernas, de millones y millones de litros de barriles de petróleo, ¿no? Que ¿Es una reserva eso? Hay una reserva estratégica, la crearon después de la guerra de Yom Kippur, justamente por si hay alguna emergencia con este tipo, poder tomar justamente y así bajar el precio de, al menos en Estados Unidos, ¿no? De lo que es el combustible, ¿no? Hoy me dijiste entonces el galón 4.19, que son 4 litros. Antes del conflicto, antes de la guerra, ¿cuánto costaba? 2.65, 2.60, 2.70 en algún lugar. Sí. Bueno, y acá nosotros, Osvaldo, chicos, estamos con la más económica, 1999, ¿no? Y recordemos con la decisión de fijar o estabilizar, comunicó el gobierno, el precio de los combustibles por 45 días, que ya han pasado más o menos una semana de esa decisión. El gobierno jura que no fue una decisión del Estado, pero si YPF, que es la petrolera de bandera, no se suma a eso, claramente no hay acuerdo, con lo cual... No, además atrasa algún impuesto, pero esto va atado de los barriles de ahí, no hay forma. Atención, Trump tuiteando, como todos los domingos a esta hora, el presidente de los Estados Unidos. A ver qué es lo que dice exactamente. Irán prometió abrir el estrecho de Hormuz, pero a sabiendas no lo hizo. Esto causó ansiedad, trastornos y sufrimiento en muchas personas y países en todo el mundo. Dicen que colocaron minas en el agua, a pesar de que toda su armada y la mayoría de los lanzadores de minas han sido completamente destruidos. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo? Hay una gran deshonra y daño irreparable a la reputación de Irán y de lo que queda de sus líderes, pero ya, bueno, continúa. Es una publicación bastante extensa de Trust Social, la red social que él mismo se creó cuando en su momento fue bloqueado de X. Bueno, hay una palabra importante, y ahora viene ahí después también lo de la intervención del vicepresidente, que vos lo planteabas como una interna dentro del gobierno, algo que plantea, estas son protestas en Tel Aviv a esta hora, algo que plantea aquí Osvaldo Bazán, la reputación de Irán, porque Trump es impredecible y además tiene ese clima de euforia, está todo resuelto, no quiero el 90, no quiero el 95, parece siempre que está ganando. Pero del otro lado tenés también un contendiente muy particular con una reputación nefasta, claro, donde no cumplen nunca con nada, ¿no? Que está matando a su propia gente. Y que no quiere cambiar, además, me parece. Claro, no le interesa. De cambiar. No le interesa mostrar otra imagen. No. Y además que está matando a su propia gente, digamos. Esto es lo que no podemos olvidar. Porque no estás peleando contra una democracia. No, claro. Estás peleando contra un régimen teocrático que tiene sojuzgado a su propio pueblo. Sí, esto es lo interesante. Y una postura nunca de punto final, porque están obsesionados con el tema de Israel. ¿Cómo se vive el día a día, Mauricio? La guerra es un tema recurrente, está en la gente, pega fuerte. Hay una campaña que comienza porque en noviembre también hay una legislativa también potente, ¿no? Bueno, no solo es un tema, sino que también es un tema principalmente para aquellos que fueron defensores a ultranza de Donald Trump, como Tucker Carlson, el que le hizo el reportaje de Milley, como Joe Rogan, que tiene el podcast más importante de acá, que están totalmente en contra, dice que es una guerra de Israel, que Estados Unidos no se tiene que meter, porque claro, ellos, la cuestión de ellos era ser América primero de vuelta, pero no dedicarse a las cuestiones de afuera, ¿no? Entonces están a tal punto que están pidiendo no el juicio político, sino aplicar la enmienda 25, que es la de destitución por incapacidad, que es mucho más rápido que un juicio político, pero verdaderamente eso no va a pasar con las dos cámaras, con el Partido Republicano, por lo menos hasta las elecciones seguramente que no vamos a ver movimientos de ese tipo, ¿no? Mauricio, vos hablabas del aumento del precio de la nafta. ¿Aumentan otros productos? Porque por lo menos acá en la Argentina cuando aumenta la nafta eso se ve trasladado, por ejemplo, a alimentos. Mira, ahí te voy a dejar un ejemplo claro. En el mismo supermercado, la rosca de Pascua del año pasado valía $4 y hoy estaba $5.90. Mira, ¿no? Mira, era una diferencia que no es habitual. Grande.
que no es habitual. Claro. Generalmente por 10 años 20, ¿no? salió más o menos 3,99 y es una cuestión. Pero bueno, hay una inflación, ¿no? Ahí estaba viendo algunos números del 3% interanual, pero bueno, el tema, ¿sabes cuál es? También la cuestión de Wall Street, de cómo arranca mañana. Eso es lo que tiene preocupada a la gente, porque Wall Street, todos ustedes saben que es donde están las jubilaciones privadas de toda la gente, ¿no? Claro. Acá con la jubilación del Social Security no te alcanza a pagar el alquiler y todos necesitan ese dinero que pusieron a un costado y bueno, que cada vez que Donald Trump dice algo o no dice, sube o baja la bolsa de acuerdo a cómo viene la cuestión política también, ¿no? Exacto. Bueno, 102 el barril a esta hora, todo haría prever que el comienzo de semana va a ser realmente complejo. Veremos el estrecho, Osvaldo, cómo queda en definitiva, porque vos lo que planteás es que no pasan los de Irán ahora supuestamente, pero sí hay libertad para que pasen el resto, porque además hay mucho daño en refinerías de petróleo, en puntos claves de gas. Además, no es una cosa que vos- No es una cosa que puedes arreglar de un día para otro. No, Digamos, claro. Todo esto que ha pasado en estos 2 meses, esos barcos que estaban ahí esperando y todo poner en funcionamiento toda la maquinaria otra vez, no es algo que Sí, así los lo daños- levanten hoy, no es que mañana están pasando todos los barcos. No, y además los daños son importantes porque no solamente el tema del estrecho, sino muchos puntos de petróleo, muchos puntos de gas, Aquí plantaban algunos economistas estos últimos domingos que estuvieron con nosotros que hablaban de un barril donde no va a volver nunca a esos 58 cuando comenzó el conflicto. Veamos el estrecho en un día común y corriente sin guerra. Esto sería, ¿no? Un movimiento realmente impresionante. Claro. Impresionante. La cantidad de dinero que gira alrededor de esto. 20% del crudo del mundo o tal vez un poquito más. Amplio dominio hasta ahora de Irán en el manejo. Este es el común en tiempos donde no pasa absolutamente nada. Y lo que hay que sin tener en guerra, cuenta es que ¿no? por derecho internacional esta navegación es libre. O sea, nadie te puede cobrar Nadie o te impedir puede- el claro, paso, porque exacto, es un claro. paso natural, no es el canal de Suez o Panamá que fue hecho para... Claro. Entonces tienen derecho a cobrar. O sea, ahí pasás tranquilamente. Ahí, según el derecho internacional, tenés que pasar normalmente. Exacto. Bueno, esto es hoy. Miren la diferencia sustancial con el conflicto, con la guerra, el día normal y el día de guerra. Nada más y nada menos. Bueno, Mauricio, te pregunto para despedirte desde allá y dejarte ya tranquilo y por supuesto agradecerte todo este tiempo. Sí. Hay protestas en Tel Aviv en contra de la guerra también. Ya el tiempo se va haciendo largo y mucha gente entra también en un cansancio y por supuesto el bolsillo comienza a tener implicancia y vos lo contabas en los Estados Unidos a pesar de ser primer mundo y 3% de inflación anual comparada con la nuestra que es mensual. ¿Qué panorama crees que viene a partir de la caída de estas 21 horas de frenéticas negociaciones que no dieron resultado? A ver, yo creo que la cuestión es los mercados mañana, ¿no? Y también qué pasa con Israel. Porque Israel es quien está a cargo de toda esta cuestión, ¿no? ¿Qué va a hacer Israel con esta cuestión? Porque uno de los planteamientos más fuertes era la cuestión del Líbano, ¿no? Y en las cuales no solo no se pusieron de acuerdo con la cuestión nuclear, sino con la cuestión del Líbano, ¿no? Claro. Entonces, habrá que ver qué pasa con Israel mañana y qué pasa con Hezbollah también, que están bancados por Irán y bueno, todos sabemos lo que son en el mundo y el desastre que han hecho también, ¿no? Pero bueno, y ya te digo, para mí, hoy acá en Nueva York al menos están mirando toda la cuestión de los mercados y a ver cómo arranca mañana la bolsa, ¿no? Sobre todo el índice S&P, que es donde están todas las jubilaciones privadas, ¿no? Exacto, que es de suma importancia. Ya tenemos el valor del barril que creció sustancialmente en las últimas horas después del fracaso de las negociaciones. Querido Mauricio, te mandamos un abrazo grande allá en Estados Unidos. Abrazo grande, cuídense, tengan un buen día. Muchísimas gracias. ¿Y vos, Osvaldo, cómo la sentís? ¿Cómo la ves? Porque también impacta mucho en nosotros somos aliados de Estados Unidos, hay un vínculo muy fuerte de Trump con Javier Milei, nuestro